Ni siquiera hace falta saber de fútbol para saber quién es Lionel Messi. Ahora que ya logró el campeonato mundial, pareciera que tiene todo lo que alguien pudiera pedir. Y si bien has escuchado de él, muy probablemente no estés enterado de cómo gasta su fortuna, pues tras grandes contratos y el provecho que le saca a la imagen que ha creado, tiene la oportunidad de vivir una vida de ensueño. Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video nos acompañarás a dar un vistazo a lo más lujoso de la vida de Lionel Messi. ¿Quién diría que sería tan rico? Pues Messi no viene de una familia precisamente rica. De hecho, sus problemas de crecimiento hicieron que su padre lo ayudara a buscar nuevas oportunidades en el fútbol, para así poder costear su tratamiento. Sin embargo, esto cambió su vida, porque luego de pasar por algunos pequeños clubes argentinos, llegó al Fútbol Club Barcelona. Y aunque no lo creas, firmó su primer contrato con el equipo sobre una servilleta. Luego de eso, el éxito fue en aumento. Hoy Messi es una figura que te asegura ganancias, así sea solo con prestar su imagen. Y allí también hay gran parte de lo que ha logrado hasta ahora, de los contratos con grandes marcas. Entre ellas destaca Adidas y Pepsi, pues son las empresas que más han colaborado con la cuenta multimillonaria de Messi. Pero además, el futbolista ha realizado publicidades para bancos, aerolíneas, marcas de celulares, entre otras. Lo más impresionante es que hasta el momento llegó a obtener 57 millones de dólares en publicidad. ¿Qué te parece? Todo lo que ha hecho el argentino lo ha llevado a cosechar una fortuna aproximada de 400 millones de dólares, según la revista Forbes. ¿Y cómo sería su vida con semejante fortuna? Pues vamos a verlo. Luego de tantos años en España, el futbolista cambió de aires tras ingresar al Paris Saint-Germain, pues ahora vive en Francia con su esposa Antonella y sus 3 hijos, que por cierto están teniendo una educación de lujo. Ahora estudian en The American School of Paris, que se caracteriza por dar una educación estadounidense. El establecimiento cuenta con canchas de fútbol, una de tenis, vóley y espacios recreativos. Lo más loco de este colegio es que para aplicar una vacante el valor a pagar es de 1.400 euros al momento de la solicitud, cifra que no es reembolsable, incluso si el niño no logra ingresar. También se deben abonar 12.200 euros, los cuales corresponden a una tasa de evaluación que se cobra una vez al año. Sin duda, Messi no dudó en darles a sus hijos una buena educación, cueste lo que cueste. Ahora hablemos de dónde viven en París. La nueva residencia de Messi se ubica en Neuilly-sur-Seine. Es un buen lugar para vivir, pues de hecho es uno de los lugares de residencia preferidos por la burguesía francesa residenciada y adinerada, específicamente abogados, funcionarios de negocios y celebridades del cine y la televisión que viven allí. Como dato curioso, en esta zona también vivían sus compañeros de equipo Ángel Di María y Leandro Paredes, que ahora se encuentran en Turín, Italia. La nueva casa del astro argentino está a solo 20 minutos en auto del centro de entrenamiento del PSG, y a pesar de que se especuló que el matrimonio argentino quería alquilar un palacio en París, finalmente se decidieron por una casa más pequeña, pero no menos lujosa. De hecho, se dice que Messi podría estar pagando unos 20.000 euros al mes por esta vivienda. Cuenta con 2 pisos y 4 dormitorios, unos 300 metros cuadrados con jardín en los que los hijos de la pareja están disfrutando de esta nueva aventura. Y a pesar de que no es el mayor de los lujos, Messi tiene más propiedades donde refugiarse si así lo desea. El futbolista tiene otra propiedad en Miami, por la que pagó 7.3 millones de dólares. Esto por toda la 9ª planta de Regalía, una moderna urbanización de 39 plantas en St. Ives Beach, a solo 10 manzanas de su condominio en Sunny Isles. Entre las características más destacadas de esta vivienda de 4 dormitorios y 4 baños y medio, se encuentra un elegante cuarto de baño de piedra natural, con una bañera y una regadera con paredes de cristal, ambas con vistas al mar, una sala de vinos de 1000 botellas con control de temperatura, una terraza curvada de 195 metros cuadrados que rodea toda la vivienda, y cristales del piso a techo con amplias vistas a la playa. Entre los servicios adicionales que ofrece la lujosa estructura, que alberga solo una unidad en cada planta, se incluyen 6 piscinas, un spa con todos los servicios, un gimnasio con un estudio de yoga adyacente, una amplia sala de entretenimiento y una cocina de chef. Sin embargo, en septiembre de 2022 también se informó de que Messi compró una mansión en Ibiza por 11.18 millones de dólares. Y es que no se sabe mucho sobre la propiedad, pero parece que el futbolista la utilizará como casa de vacaciones una vez que el papeleo y la construcción se hayan solucionado. Este lugar de hecho es muy familiar para Messi, pues ya ha veraneado en Ibiza y también posee un hotel en la isla española. Pues sí, otro de los lujos que se da a este futbolista es contar con una cadena de hoteles. Esta es una de sus principales apuestas para mucho más allá del momento en que se termine su carrera como futbolista profesional. M&M Hotels, que proviene de Messi y Majestic, gestionada por Majestic Hotel Group, a través de la sociedad Explotaciones Rosotel. Es una pequeña gota en el mar del sector hotelero, pero desde que Messi invirtió en ella no ha parado de expandirse y planea nuevas aventuras para el futuro cercano. Sin embargo, hasta ahora han ido abriendo en destinos tan interesantes como Sitges, Mallorca, Baqueira, Ibiza y Andorra.
Y no solo posee múltiples propiedades en todo el mundo, sino que Messi también conduce algunos de los autos más caros del mundo. De hecho, solo la colección de autos de Lionel Messi está valuada en 50 millones de dólares. Por eso te mencionaremos solo los más destacados. Iniciemos con el Ferrari 335 S Spider Scaglietti, que es la pieza más costosa de la colección de autos, con un valor de 36 millones de dólares, según datos de Sportkida. Al parecer, el futbolista argentino lo compró en una subasta, pero no posee solo este. Según The Riches, el exitoso futbolista se gastó 4 millones de dólares en comprar el Pagani Zonda Roadster, un deportivo con un motor central que debutó en el Salón del Automóvil en Ginebra en 1999, y del que únicamente se fabricaron 40 piezas. Sin dudas, esto es un auto exclusivo. Y otro de los destacados en su colección es el Mercedes SLS AMG, que compró por 642.490 dólares, según Autobeast, y es uno de sus vehículos más exóticos. Pero para ir a destinos más lejanos, pudiera ir en un medio más especial sin problemas, algo como un avión. Y sí, el avión de Lionel Messi es el Gulfstream V, tiene matrícula argentina y se fabricó en el año 2004. Extrañamente no es de su propiedad, ya que lo alquila, aunque sí tiene una cláusula de exclusividad de uso. Valorado en 15 millones de dólares, tiene capacidad para 16 personas, posee una cocina, 2 baños completos y un sillón que puede transformarse en 8 camas. En fin, tiene todas las comodidades necesarias. Por otra parte, las vacaciones de Lionel Messi son realmente soñadas. Vamos a comentarte las que tuvo en 2022 en Ibiza, con familia y amigos, donde el futbolista se vio paseando en un yate de lo más elegante. El Shalimar 2 fue la embarcación elegida, un modelo que se destaca por el lujo y un increíble diseño de primer nivel. Este yate incluye un kit de moto de agua, Seabob F5S, jet surf, wakeboard, esquís, donut y un equipo de snorkel. También tiene un bar, sala de cine, televisión por satélite y wet bar. Según las redes, el precio del Shalimar 2 ronda entre los 59.000 euros en temporada baja a los 69.000 euros por semana en julio y agosto. Definitivamente no nos dejamos de sorprender con los gastos usuales de este personaje, pero otro de los lujos más costosos del futbolista son sus relojes, con unos precios con los que fácilmente pudieras comprar muy bien un auto o una casa. Uno de sus relojes más exclusivos es un modelo perteneciente a la colección Grandes Complicaciones, que es el 5270p, que salió a la venta en 2022 y que viene en una caja de platino con un fondo de caja de cristal de zafiro, y presenta una esfera verde con índices de hora dorados, con un calendario perpetuo, y una correa de piel de lagarto negra y un tono brillante. Una auténtica joya que ha portado Messi, y con la que además ha posado, pero obviamente que no es apta para todos los bolsillos, pues tiene un precio de más de 218.000 euros. Pero eso no es todo, pues hasta tiene un diseño inspirado en él, y se trata del Epic X Chrono Messi Limited Edition. La refinada pieza cuenta con una caja de titanio grado 5, cristal de zafiro antirreflejos y una esfera en azul profundo que contrasta con una correa de oro blanco de 18 quilates. Incluso sus colores fueron producto de la inspiración de la bandera de Argentina. Su valor, 150.000 dólares. Sin duda el argentino tiene una gran afición por la moda. Incluso en 2013 se convirtió en el modelo de ropa interior de Dolce & Gabbana, y desde entonces parece tener una gran afición por las prendas de la casa de moda. Por otro lado, no solamente tiene contratos firmados de por vida con Adidas, ya que también se ha dejado ver en distintos eventos portando atuendos de la marca francesa Louis Vuitton, así como accesorios que parecen ser sus preferidos para llevarlos en distintas ocasiones. Y como ya te hemos mencionado el acuerdo con Adidas, no dejaremos de decirte cuánto percibe de allí este jugador. La compañía alemana y el futbolista argentino sellaron su primer acuerdo en 2006, cuando Messi empezó a despuntar, y en febrero de 2017 se hizo la firma de un contrato vitalicio mientras siga en activo por 10 millones de euros. Y para tu conocimiento, el argentino cobra 1.78 millones de dólares por cada publicación de marca en Instagram. Es una locura cómo logra generar ingresos Messi. Parece tan sencillo que puede darse el lujo que quiera sin pensarlo mucho. Y como esta sana rivalidad siempre se mantiene, también tenemos un video de la vida lujosa de Cristiano Ronaldo por si quieres comparar. Si te ha gustado el video, deja tu like y coméntanos qué te ha parecido. También te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el material que tenemos para ti. Esto es Lifestyle and Money. Hasta la próxima.